Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio. Las inscripciones primitivas babilónicas abundan en referencia a un árbol de vida, del cual fue expulsado el hombre por la influencia de un espíritu maligno personificado en una serpiente, y al cual impidieron su regreso querubines guardianes. Podemos encontrar relatos de similares características en diferentes culturas antiguas que nos pueden hacer pensar que existe un vínculo de relativa armonía entre diversas culturas. Esto lleva a preguntarnos, ¿qué relación tienen estas inscripciones babilónicas con los relatos bíblicos y cuál es su implicancia? Acompáñanos en este interesante tema. No te desconectes. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. Entre las tablillas babilónicas encontradas hay una historia de Adapa, un supuesto sabio mesopotámico que es paralela en algunos detalles a la historia bíblica de Adán. Esta se le llama el Adán babilónico y tiene este relato. Adapa, simiente del hombre, el sabio de Eridú, sin culpa ofendió a los dioses por causa del saber. Después se hizo mortal y la comida de los dioses no comió. Enfermedad trajo sobre el pueblo y los dioses dijeron no descansará y le vistieron de ropas de luto. Hay dos antiguos sellos que parecen representar en cuadros exactamente lo que el Génesis dice en palabras. El sello de la tentación, hallado entre antiguas tablillas babilónicas y actualmente en el Museo Británico, parece referirse claramente al relato del huerto del Edén. Al centro hay un árbol y a la derecha un hombre, a la izquierda una mujer cogiendo una fruta y detrás de la mujer una serpiente erguida en actitud de hablarle. El sello Adán y Eva, hallado en 1932 al norte de Nínive por el Dr. Speiser del Museo de la Universidad de Pensilvania, lo calcula como del año 3500 a.C. y lo halla muy sugestivo de la historia de Adán y Eva, un hombre y una mujer desnudos caminando completamente abatidos y angustiados, seguidos de una serpiente. El sello es de unos 2,5 centímetros de diámetro, grabado sobre piedra. Se halla ahora en el Museo de la Universidad de Pensilvania. Estos documentos antiguos, grabados sobre piedra y barro en el amanecer mismo de la historia y en el original de la raza humana, preservados bajo el polvo de los siglos y por fin descubiertos por la pala del arqueólogo, son evidencias bien definidas de que los rasgos principales de la historia bíblica de Adán se grabaron profundamente en los pensamientos del hombre primitivo. En Persia se decía, nuestros primeros padres inocentes, virtuosos y felices vivieron en un huerto donde había un árbol de la inmortalidad hasta que apareció un espíritu maligno en forma de serpiente. Puede haberse heredado esta tradición desde Jafet, así como los hebreos heredaron la suya de Sem. En India se hablaba de que en los primeros tiempos el hombre era libre del mal y de enfermedades, tenía todo cuanto deseaba y vivía largo tiempo. En Grecia encontramos que los primeros hombres de la Edad de Oro estaban desnudos, libres del mal y de sufrimiento, gozaban de comunión ininterrumpida con los dioses y la tierra daba su fruto espontáneamente. En China había la tradición de una edad feliz en la cual el hombre tenía abundancia de comida y estaba rodeado de animales pacíficos. Los mongoles y tártaros tenían tradiciones similares. La raza primitiva de los teutones gozaba de una vida festiva perpetua. Todas las razas bárbaras tienen tradiciones de un estado más civilizado. El relato original del huerto del Edén fue sin duda contado por Adán a Matusalén, por este a Noé, y este lo contó a sus hijos, y en las culturas nacionales posteriores posiblemente se desfiguró de diferentes maneras. ¿No son estas tradiciones evidencia de una misma fuente verídica primitiva? Admitiendo que Adán y Eva fueron creados adultos, cuando Caín mató a Abel, ellos deben de haber tenido unos 129 años, porque poco después nació Set, cuando Adán tenía 130 años. El sacrificio de Abel fue aceptable por cuanto él era justo y porque lo ofreció en fe. Parece haber sido una especie de cuadro primitivo de la muerte expiatoria de Cristo. Adán tuvo un número no especificado de hijos e hijas. La tradición dice que eran 33 hijos y 28 hijas. En los 130 años desde la creación de Adán hasta el asesinato de Abel pueden haber surgido muchas generaciones y una población de algunos miles.
La señal de Caín fuese lo que fuese, la gente debe de haber entendido lo que significaba. Esto puede haber sido el origen de la escritura. La señal representaba una idea y pronto se usarían diferentes señales para diferentes ideas. La ciudad de Caín al oriente de Edén probablemente era solamente un pueblo de toscas cabañas con un muro para defenderse, como una especie de cuartel general de su prole proscrita. La poligamia siguió al asesinato en la familia de Caín. Dios había ordenado desde el comienzo que un hombre y una mujer vivieran juntos en el matrimonio, pero el hombre pronto lo dispuso de otra manera. Cuando Adán aún vivía, sus descendientes aprendieron el uso del cobre y del hierro e inventaron instrumentos de música. Hasta hace poco se creía que el uso del hierro era desconocido antes del siglo XII a.C. En 1933, el doctor H. E. Frankfurt del Instituto Oriental descubrió en las ruinas de Asmar, a unos 160 kilómetros al norte de Babilonia, una hoja de hierro que había sido hecha alrededor del 2700 a.C., con lo cual el uso conocido del hierro retrocede unos 1500 años. Las inscripciones primitivas revelan que Babilonia jamás ha sido habitada por gente que no haya conocido el uso de metales. Instrumentos de cobre han sido hallados en las ruinas de diferentes ciudades antediluvianas. El saber de letras. Ya al final de nuestro espacio nos queda agregar que el prisma de Weld, que es un prisma vertical de arcilla inscrito en lengua sumeria del 1817 a.C., descubierto en 1922, da los nombres de los 10 reyes longevos que reinaron antes del diluvio. Dice que el tercero, el quinto y el sexto reinaron en un lugar llamado Bad Gurguru. Esta palabra significa ciudad de trabajadores de bronce. Se dice que quizás sea una tradición acerca de la ciudad de Caín. Una vez más agradecemos vuestra compañía y te invitamos a compartir este espacio con tus amistades. No dejes de suscribirte si aún no lo has hecho y si deseas, déjanos también un me gusta. Esto hará que el programa sea más difundido y beneficie a más personas. Nos encontramos la próxima semana. Un abrazo y hasta pronto. Adiós.